El desarrollo económico y social, protegiendo el medio ambiente de Chile, es el propósito de nuestro equipo. Un grupo de profesionales especializados en encontrar nuevas soluciones para los desafíos de un futuro que nos exige día a día ser más sustentables. Diseñamos para las personas y el medio ambiente. Ejecutamos pensando en las necesidades de nuestros clientes, trabajando intensamente en el menor tiempo posible para que sus riesgos sean nuestras preocupaciones y así convertirnos en socios estratégicos, ayudándoles a ser mejores. Better. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Giselle Soré y soy la moderadora de este encuentro con el que la empresa, la consultora Better, fiel a su compromiso de colaborar con las empresas para que éstas sean cada día más sostenibles en materia de salud, de seguridad ocupacional y sobre todo en respeto al medio ambiente, quiere abordar una temática muy importante que es de relevancia para cualquier empresa. Se trata de los factores claves para preparar y gestionar una declaración de impacto ambiental, materia que debe tener en cuenta a la hora de presentar un proyecto, y porque siempre suelen cometerse algunos errores de forma y fondo que pueden ser subsanados antes de que su proyecto eventualmente se retrase o sea rechazado. Entonces queremos con ustedes abordar esta temática y para explicarnos en qué consisten estos elementos fundamentales, quiero darle la bienvenida a, a Víctor González, jefe de proyectos de Better, y él es ingeniero civil con 12 años de experiencia en proyectos. Bienvenido Víctor. Tiene 12 años de experiencia en proyectos de medio ambiente, higiene y seguridad. También auditorías ambientales independientes y requisitos legales. Muy buenos días, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Giselle, muchas gracias. También tenemos con nosotros a Jorge Araya. Él es gerente de proyectos de Better, e ingeniero civil que tiene a su haber 13 años de experiencia en sectores como el retail, la industria química, minera, energética, petrolera, logística, y que nos va a ayudar a responder las inquietudes que nuestra audiencia vaya teniendo a medida que la exposición de Víctor se vaya realizando. Muy bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Giselle. Hola, Víctor. Bien, aquí entusiasmado con esta actividad, así que démosle. Muy bien. Disculpen, estoy un poco con carrera. Antes de entrar en materia, como les señalaba hace unos segundos, quiero invitar a todos nuestros oyentes a que puedan realizar sus preguntas en nuestro chat para que en la eventualidad que les surjan dudas, algunas inquietudes, nuestros profesionales puedan responderlos una vez finalizada la ponencia de Víctor. ¿Ya? Entonces, sin más tiempo que perder, quiero invitarlos, dejarlos con Víctor González para que nos hable a sus anchas de los factores claves para preparar y gestionar una declaración de impacto ambiental. Adelante, Víctor, gracias. Muchas gracias, Giselle. Me comentan si están viendo la presentación. Sí, Víctor, perfectamente, por lo menos yo lo veo. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, primero que todo le quiero dar la bienvenida a todo el panel que hoy día nos acompaña, a todos los participantes en este webinar. El día de hoy nos atañe hablar sobre un aspecto muy importante que para nosotros como consultores o preparadores de declaraciones de impacto ambiental o participantes del sistema de evaluación de impacto ambiental siempre ha sido una intriga, un poco descubrir cuáles son aquellos factores que son muy importantes para el momento de enfrentar una preparación y gestionar una declaración de impacto ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental podamos resultar con éxito el proceso. Es por eso que el día de hoy, a través de un análisis que hemos hecho
de algunos proyectos que ingresaron durante el año 2020 y alguna comparación de la tendencia del sistema de valorización de impacto ambiental entre el año 2015 y 2020, vamos a poder realizar un análisis y extraer conclusiones importantes que nos permitan direccionar la mejor gestión que podamos darle a un proyecto que se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una declaración de impacto ambiental. Es por eso que, ante todo, quisiera recordar algunos conceptos. Es importante para definir cuáles son aquellos criterios o factores que debemos considerar al momento de presentar una declaración de impacto ambiental, es entender la figura de lo que hoy se denomina SEA o Servicio de Evaluación, de Evaluación Ambiental. Es importante, dado que desde la creación en el año 2010 a través de la modificación de la ley 19.300, a través de la ley 20.417, el mundo cambia desde el punto de vista de la evaluación ambiental a través de este instrumento de gestión ambiental denominado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o CIA. ¿Por qué cambia? Porque el criterio de centralizar a través de un ente técnico que pueda evaluar a través de una capacidad mayor a la que tenía la CONAMA, le permite al sistema ir creciendo e ir definiendo criterios al momento del proceso de evaluación ambiental. Es por ello que es importante definir que, como objetivo, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental tiene, en primera instancia, asegurar la correcta incorporación de la componente ambiental y el cumplimiento de la normativa en general, tanto medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, vigente en Chile, en este proceso y consolidarlo como una ventanilla que le permita dar cumplimiento en el amplio espectro a esta normativa existente, a todos los proyectos que se someten al CIA. Por otro lado, otro objetivo es consolidar a través de un sistema la evaluación ambiental de un punto de vista simplificado y eficiente. ¿A qué se refiere simplificado y eficiente? Hoy día tenemos un solo lugar donde estos proyectos se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental y nos permite definir y estructurar de mejor forma el cumplimiento normativo nacional. Y desde ese punto de vista, la eficiencia llega siendo más estricto en los procesos de revisión. Y eso es súper clave al momento de entender qué debemos hacer o cómo debemos actuar frente a una evaluación ambiental. Y finalmente el objetivo que hemos puesto acá es fomentar y facilitar los procesos de participación ciudadana. Sabemos que tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, mucho más informada. Hoy día todas las herramientas de redes sociales nos permiten saber en qué está la superintendencia del medio ambiente o qué proyectos son mucho más bullados que otros en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, hoy día la ciudadanía tiene un poder de conocimiento mucho mayor y que se ha fomentado a partir de este crecimiento que ha tenido la evaluación ambiental dentro de estos últimos 11 años, hasta el día de hoy. Dicho esto, también quiero poder tratar para poder recordar un poco, yo sé que muchos de nosotros ya manejamos esto, pero entender que cualquier proyecto debe evaluar la pertinencia de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, cualquiera sea. Y esto me va a permitir a mí definir qué vía tomo, si es el sistema de evaluación de impacto ambiental o básicamente tengo que ir por la vía sectorial. El día de hoy tenemos que entender que a través de la evaluación del artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental podemos conocer, entender y definir cuáles son los proyectos que se someten, para luego hacer la evaluación a través del artículo 10 del mismo reglamento y posterior del artículo 11 para definir por qué vía ingresamos, si es a través de una EIA o a través de una DIA. En este mapa conceptual que ustedes están viendo podemos definir que la complejidad a enfrentarse a una EIA en términos técnicos y de fundamentos para entregar al sistema de evaluación de impacto ambiental es un proceso mucho más exigente, mucho más detallado que una DIA. Pero no quiere decir que al someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una declaración, no significa que esas exigencias a través de las caracterizaciones ambientales que se deben realizar, no denominadas líneas de base, sino caracterizaciones, tienen el mismo nivel de exigencia de evaluación que una EIA. ¿Ok? A distintas escalas, pero la exigencia es la misma.
En este contexto, y tal como les comentaba al principio, es importante definir y ver cómo se ha comportado el sistema de evaluación de impacto ambiental en términos de la evaluación de proyectos durante los últimos años. Es por eso que en esta lámina podemos ver cómo se han presentado o cuántos proyectos se han presentado al sistema de evaluación de impacto ambiental desde el año 2015 hacia el año 2020. Hemos visto que hay un pic en el año 2015 de presentación de proyectos y un pic en el año 2020, existiendo una baja durante los años intermedios. Si logramos recordar en el momento específico del año 2015, recordemos que la actualización del reglamento fue en el año 2013, teniendo un auge de presentación de proyectos durante el año 2014 y 2015. O sea, recordemos que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental fue actualizado durante el año 2013. Al lado derecho ustedes pueden ver la gráfica en términos de inversión y podemos chequear que, si bien es cierto, el año 2015 tuvo una gran cantidad de proyectos presentados, no significó ni tuvo una relación directa con los montos de inversión también presentados, sino es hasta el año 2019 que ese número se disparó. Ahora bien, ¿cuál ha sido el auge en general desde el año 2015 hasta la actualidad? Básicamente existen proyectos asociados a temas energéticos que han hecho que los procesos o los proyectos ingresados hayan ido en aumento hasta el año 2020. ¿Ok? Dicho esto, es importante también que tengamos en consideración que los proyectos presentados durante el año 2020, la mayor cantidad, el 43% de estos, corresponden al rubro energético. ¿Ok? O el sector productivo energético. Es de gran relevancia porque los proyectos, desde el punto de vista de generación de energía a través de energías renovables no convencionales, ha sido el boom en el sistema de evaluación de impacto ambiental, definiéndose una serie de sectores. El día de hoy tenemos mapas de viento a nivel nacional en línea, mapas de radiación solar también a nivel nacional en línea, que permite y que ha permitido el auge de estos proyectos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos que considerar también que durante el año 2020 el 94,5% de los proyectos se presentaron a través de la vía de una declaración y el 5,5% se presentaron a través de la vía de un estudio de impacto ambiental. La tendencia que hemos visto desde el año 2015 al año 2020 es que esta relación siempre está entre el 5 al 10% de presentación de estudios en función de la presentación de la declaración de impacto ambiental. Es importante considerarlo porque hoy día muchos proyectos están presentándose de la vía más simple posible con el propósito de ordenar y estructurarse desde el punto de vista normativo y sobrepasar y sobrellevar lo que significa el sistema de evaluación de impacto ambiental el día de hoy. Por otro lado, tenemos que los montos de inversión, tal como dijimos, el rubro energía es el rubro que más inversión ha hecho durante el último año. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de inversiones sobre los 31 millones de dólares con el propósito de fomentar esta carrera energética en cual se ha visto Chile como uno de los pioneros en implementaciones de proyectos de energía renovables no convencionales. Y en ese contexto podemos ver en esta tabla cuál es la relación entre montos de inversión y proyectos aprobados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. De un total de 383 proyectos ingresados durante el año 2020, fueron aprobados 165 proyectos, lo que equivale a un 48% de los proyectos de los proyectos presentados en total. Muchos de ustedes están diciendo, sí, perfecto, pero hay algunos que se presentan en el último trimestre del año y no tienen resolución de calificación ambiental. Muchos vienen desde el año 2019, pero una relación que podemos establecer como para poder entender cuál es la tendencia de aprobación que hoy día existe en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si lo comparamos con antes del 2010, era difícil tener
porcentaje menor al 70% de aprobación, y eso lo pueden ustedes chequear con los registros que pueden existir dentro del SEA. Pero en particular, hoy día nos enfrentamos a una situación evolutiva desde el año 2010 al 2021, en los cuales la criticidad al momento de evaluar ha ido aumentando, las exigencias al momento de evaluar ha ido aumentando, el nivel técnico y de estandarización que se requiere para presentar una declaración de impacto ambiental también ha ido aumentando en términos de dificultad. Por lo tanto, es importante tener en el subconsciente este número, 48% aprobado. Entonces, si básicamente ingresaron 383 proyectos, 165 solamente para el rubro energía fueron aprobados. ¿Ok? Desde ese punto de vista, podemos decir que en su mayoría se comporta de igual forma. Hay un punto aquí que nos llama la atención y que ustedes lo pueden chequear, que es el de saneamiento ambiental. El día de hoy el saneamiento ambiental tiene un nivel de exigencia mucho mayor de lo que tienen los procesos de energía en el sistema de evaluación de impacto ambiental por el tema de recursos de agua. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, chequear bien, ponerse muy bien dentro de la categorización que queremos presentar un proyecto, cuáles son las variables que tiene un proyecto determinado, porque muchos de estos están condicionados al momento histórico. Hoy día tenemos una gran escasez de agua, por lo tanto, claramente todos aquellos proyectos de saneamiento ambiental que están asociados a uso de agua, tanto potabilización como disposición final de aguas residuales, siempre van a estar cuestionados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero nuestro foco, básicamente de nuestro análisis, se centró en el rubro o en el sector productivo de energía. Los datos que hemos podido extraer de ahí, por ser el número de proyectos con mayor presentación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, y de los cuales nosotros hicimos y extrajimos este análisis y las recomendaciones que vamos a ver más adelante. Un dato no menor, pero sí que nos sirve para centrarnos dentro de ubicarnos geográficamente, todavía sigue siendo la región metropolitana la mayor región que presenta proyectos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Seguida por la del Maule también, que ha cambiado un poco. Hace unos años atrás habíamos visto que Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins eran las regiones que mayor proyectos presentaban en conjunto con la metropolitana, pero hoy día sigue siendo la región metropolitana, pero en conjunto el Maule la sigue, siendo esta región la que más proyectos en definitiva ha presentado el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es necesario establecer en general desde este balance estadístico que nos sorprendió ver la cantidad de proyectos que han sido desistidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que significa básicamente el retiro del proyecto en el momento de la evaluación, lo cual equivale al 20% de los proyectos totales ingresados de la muestra que nosotros hemos tomado, y los proyectos no admitidos a tramitación, que son básicamente el 11%. Lo que nos llama la atención es este nivel, donde nos pusimos el foco para determinar cuáles son nuestras recomendaciones. Están estos dos puntos en particular, porque tenemos un gap de 31% que nos dice, oye, paren, pensemos, estamos hoy día en un momento en que el 31% de los proyectos o no pueden ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental o son retirados porque no presentan todos los antecedentes dentro del proceso. Entonces es aquí donde nosotros hemos tomado la base para obtener cuáles son los principales aspectos que debemos tomar y recomendar en función de la presentación para tener un proyecto exitoso. De esta forma, hemos dividido básicamente nuestro análisis en dos partes. La primera parte ha sido a través de los errores que principalmente suceden al momento de la admisibilidad y los errores que se cometen en el proceso mismo de evaluación. Es importante hacer esta diferenciación con el propósito de identificar que a partir de estos errores, qué acciones podemos tomar. Entonces es así
que desde el punto de vista de los principales argumentos de la inadmisibilidad que ha tenido el sistema de evaluación de impacto ambiental, el primero de ellos es que los proyectos que se presentan a través de una declaración de impacto ambiental no presentan los contenidos mínimos que deben incorporarse según el título 3 del párrafo 3 del decreto Supremo 40. O sea, que básicamente no ha cumplido con los requisitos mínimos para poder presentar. Ese es el primer punto de inadmisibilidad que hemos visto. El segundo punto de inadmisibilidad que hemos visto es que los proyectos no describen las actividades que se relacionan correctamente respecto a las políticas, planes y programas de desarrollo regional. Recordemos que esto fue algo que se incorporó nuevo en la 20.417 y después en el reglamento, que era hacer ese cruce con las distintas políticas, planes y programas de desarrollo regional, y que en el proceso de inadmisibilidad o de admisibilidad, el evaluador chequea si es que está desarrollado o no. Otro aspecto importante es que tampoco describen cómo se relacionan el proyecto con los planes de desarrollo comunal según el área de influencia. También es algo que carece de desarrollo, o bien estos proyectos que estamos hablando del 20% que no son admitidos a tramitación, no están bien descritos, o bien no están completos, o carecen de ese capítulo en particular. Otro aspecto de proyectos que no han sido admitidos a tramitación también están relacionadas con la relación entre los planes y políticas evaluados estratégicamente de acuerdo al artículo 15 del reglamento. Entonces, en estos tres últimos puntos que hemos visto, podemos darnos cuenta que básicamente son tres capítulos que las vías que se presentan en el sistema de evaluación de impacto ambiental carecen o no tienen la contundencia suficiente para ser evaluados. Y eso es lo que se está evaluando en el proceso de admisibilidad el día de hoy. Otro punto importante es que se presentan capítulos incompletos. O sea, si bien es cierto, con la urgencia de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, los titulares tienden a hacer que los consultores presenten proyectos incompletos con descripciones de capítulos incompletos al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que produce la inadmisibilidad, dado que el evaluador el día de hoy no solo está evaluando que tenga el contenido mínimo, sino que ese contenido mínimo tenga la información suficiente para ser evaluado. Entonces hay que tener ojo con ese aspecto a considerar. Otro es la falta de identificación de los requisitos legales aplicables al proyecto. También existe un capítulo específico sobre la normativa atingente al proyecto y que básicamente al momento de la admisibilidad el evaluador chequea que existan aquellos aspectos que al menos son los mínimos a presentar. Y muchos de estos proyectos no han sido presentados con la contundencia necesaria para poder traspasar o pasar este punto del momento de la evaluación. Otros que presentan carencia en la descripción de proyectos. Muchas veces nos encontramos en la disyuntiva en que los clientes solamente nos presentan la idea, o bien los titulares solamente tienen la idea de realizar un proyecto determinado, pero no tienen la descripción propiamente tal. Y esto es un problema para determinar cómo el proyecto, al interactuar con el área de influencia, genera los impactos y cómo se comportan esos impactos dentro de esta área de influencia. Es por ello que parte de los aspectos que son considerados como argumentos para no admitir está la falta de información dentro de la descripción del proyecto. Y finalmente, que básicamente al momento del desarrollo de los estudios específicos o de los estudios de caracterización que se deben hacer, no se utilizan las guías dispuestas en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Recordemos que en este proceso de 11 años que ha habido desde el año 2010 al año 2021, ha existido una serie de argumentos
técnicos que ha compartido el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental con el propósito de estandarizar la evaluación y el diseño de la información y la presentación que uno debe realizar, o que el consultor o que el titular debe realizar al mismo CIA. Por lo tanto, estos son básicamente los argumentos del por qué existe inadmisibilidad. Hay algunos otros que son bastante irrelevantes, pero por ejemplo encontramos proyectos que fueron no admitidos a tramitación porque los estudios realizados del área de influencia no estaban firmados por los profesionales. Uno puede encontrarse ese tipo de, básicamente, de proyectos no admitidos, pero nuestra base y nuestro interés se centró en estos 8 puntos que ya he mencionado. Ahora, desde el punto de vista de la evaluación, en el proceso de evaluación hemos identificado básicamente que los principales argumentos para desistir un proyecto o rechazarlo dentro del proceso es que no se responden las observaciones indicadas en los IXARA. Básicamente, las respuestas que se entregan son incompletas, no satisfacen, no responden lo que se está preguntando. Por lo tanto, ahí hay una necesidad de comprender cuál es la intención y el objetivo de una pregunta dentro de un IXARA para poder responderla correctamente o bien no omitirla. Otro aspecto importante y relevante que nosotros hemos determinado es que no se cumple con la normativa de carácter ambiental vigente y en específico las restricciones de los planes reguladores. O sea, básicamente estamos presentando proyectos en los cuales existe un plan regulador comunal que no fue evaluado correctamente y que no tienen compatibilidad con el desarrollo de las características de los proyectos que quieren implementarse en ese sitio. Por lo tanto, es necesario tener ojo y estar más bien enfocado en que la compatibilidad de mi proyecto tenga relación con las necesidades comunales que hoy día existen y están establecidas en estos planes de reguladores comunales. Por otro lado, tenemos la falta de información técnica entregada en los permisos ambientales sectoriales. Recordemos que los permisos ambientales sectoriales, si bien es cierto, la información técnica que se debe entregar en el sistema de evaluación de impacto ambiental a través de la declaración no es una información que es la misma que uno presenta cuando tramita el permiso ambiental sectorial. Sí tiene que ser la mínima necesaria para determinar el permiso y las características del permiso, y le permite evaluar a la OECA, en este caso, al organismo con competencia ambiental, correctamente la parte ambiental de ese permiso. Entonces, nos hemos dado cuenta que muchos de los rechazos o bien de los desistimientos están asociados a que no pueden presentar información técnica porque el desarrollo del proyecto o bien la descripción del proyecto todavía no está completamente concretada, y eso es un hito también muy importante a considerar, tener la información mínima para presentarla y después complementarla con una ingeniería mucho mayor, tanto de detalle o bien una ingeniería básica avanzada, para presentarla de manera sectorial cuando se tiene que obtener la tramitación de los permisos sectoriales en relación, o principalmente de aquellos que son mixtos. ¿Ok? Y finalmente, no justifican con claridad la inexistencia de efectos, características o circunstancias de acuerdo al artículo 11. No se puede descartar que de acuerdo al análisis realizado a través de la evaluación y caracterización del área de influencia, realmente no generen efectos adversos según lo que está establecido en el artículo 11, y por lo tanto no debiese ser una guía, sino debiese ser un estudio. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos que nosotros hemos identificado en el proceso de evaluación, que son aquellos que básicamente generan un desistimiento por parte del titular o un rechazo de una declaración de impacto ambiental. Vale la pena decir que cuando nos enfrentamos a realizar una declaración de impacto ambiental, en general no luchamos contra el proceso de evaluación, luchamos contra el tiempo.
son los titulares los que tienen muy poco tiempo para desarrollar sus proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto en muchas oportunidades carecen de la información necesaria o mínima para poder someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y tienden a extenderse los plazos de evaluación. Y en estos plazos de evaluación, recordemos que el SEA al día de hoy para las vías tiene un plazo de 60 días, que son exclusivos de evaluación y no necesariamente todo lo que conlleva el proceso completo, y eso hay que diferenciarlo. Normalmente, los titulares, al no estar preparados para presentar sus proyectos al CIA, tienden a pedir extensiones de plazo, lo que finalmente es una contradicción porque conlleva una inversión adicional, una pérdida de tiempo importante en la implementación de sus proyectos. Por lo tanto, el tomar estas recomendaciones que nosotros vamos a entregar en unos momentos más en función de los errores típicos que hemos recolectado de nuestro análisis, le va a permitir controlar esos tiempos y estar funcionando desde el punto de vista acotado y dentro de los plazos establecidos por el sistema de evaluación de impacto ambiental y por los mismos cronogramas o cartacán de los titulares. Un dato importante sobre esto es que dentro del periodo 2020-2021 los plazos de evaluación de las declaraciones de impacto ambiental han sido de 75 días, o sea, se están desplazando en promedio 15 días adicionales del proceso de evaluación y 162 días para los estudios de impacto ambiental, desplazándose en promedio 42 días del proceso de evaluación. O sea, tiene un desplazamiento muy significativo. Estamos hablando no días corridos, estamos hablando de días hábiles. ¿Ok? Entonces, eso es importante considerar. Bueno, dicho esto, habiendo presentado cuáles son los errores típicos del proceso de admisibilidad, los errores típicos al momento de los procesos de evaluación que provocan un desistimiento o un rechazo, entendiendo que todo tiene que responder en función de un cronograma de trabajo, no hemos considerado nosotros establecer 5 líneas de recomendaciones que nos permitan abordar previamente un buen proceso de evaluación a través de una declaración de impacto ambiental. Y la primera de ellas la hemos indicado como que el primer requisito es que debemos cumplir con los contenidos exigidos. Para ello tenemos que revisar proyectos similares ya presentados al CIA y realizar el ejercicio de consulta de pertinencia. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, tenemos que hacer un análisis de jurisprudencia. Tenemos que entender en qué parada o en qué momento está el SEA realizando la evaluación ambiental. Tenemos que buscar proyectos similares dentro de la misma región, chequear cuáles son los criterios que hoy día existen de evaluación con el propósito de entender o tomarle la mano básicamente al evaluador de cómo va a ser mi evaluación y qué aspectos se están observando normalmente. Un ejemplo de ello, hemos visto que los estudios de emisiones hasta hace un tiempo atrás solamente bastaba con presentar análisis teórico, números recomendables respecto al tema del porcentaje de finos en el suelo o humedad del suelo con el propósito de establecer los requerimientos de cálculo. Pero el día de hoy, por ejemplo, hay regiones como la cuarta región, donde los procesos de evaluación son muy estrictos en comparación con otras, en los cuales no solamente nos están pidiendo establecer los factores de emisión a través de la guía existente, sino también que obtengamos esos datos a través de muestreos de suelo, chequear cuál es el porcentaje de fino a partir de estos muestreos, chequear cuál es el porcentaje de humedad a partir de estos muestreos, y ustedes lo pueden ver como jurisprudencia o como criterio dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental para los estudios de emisión en esa región. Entonces, son criterios que uno tiene que ir chequeando, o como consultor tenemos que ir chequeando a través de otros proyectos similares que se han presentado en la región, chequear cómo va el criterio. Nos va a permitir concentrar una información completa y
acorde a lo que hoy día están siendo los criterios de evaluación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. El otro aspecto es previo a la generación y a la presentación de una declaración de impacto ambiental, es el ejercicio de consulta de pertinencia. Tenemos que hacer el ejercicio de consulta de pertinencia, chequear cuáles son los aspectos para poder verificar por qué método o por qué vía se ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental en un proyecto, con el propósito de que no sea cuestionado dentro del proceso de evaluación los criterios que hemos tomado y con la información que contamos para poder ejecutar un proyecto o someterlo a tramitación. Así que hay que tener mucho ojo con esta consulta de pertinencia, porque no es la típica consulta de pertinencia que nosotros realizamos, ok, tiene una planta de tratamiento, ingresa por el lodo, tiene carga ambiental, no es eso simplemente. Es definir que contamos con toda la información necesaria para fundamentar este punto en particular. Otro aspecto que hemos evidenciado y que es parte de nuestras recomendaciones es la utilización de las guías de evaluación. Uno de los aspectos más importantes que ha tenido la evolución del SEA o del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental durante los últimos 11 años es básicamente la consolidación de definir criterios de evaluación ambiental y que se exponen a través de las guías de evaluación ambiental. Ya vimos que dentro de los procesos de evaluación muchos proyectos son rechazados porque no se utilizan los mismos criterios que están establecidos en las guías y se obtienen criterios ya sean diseñados por los propios titulares o bien por otras fuentes internacionales, pero el SEA ha tomado en consideración que el uso de las guías es importantísimo para el desarrollo de una caracterización o de la elaboración propia de una declaración de impacto ambiental. Con esto permite unificar los criterios, los requisitos, las condiciones, los antecedentes, las exigencias técnicas de la propia evaluación. Por lo tanto, el día de hoy podemos encontrar guías para el desarrollo de descripción de proyecto, para la evaluación ambiental respecto al artículo 11, para la influencia, para la participación ciudadana, para la descripción de los permisos ambientales sectoriales, guías para el desarrollo de estudios de medio humano, guías para el desarrollo de los estudios de riesgo de los proyectos, guías para el desarrollo de la determinación del paisaje. Entonces, la segunda recomendación que nosotros damos es que no perdamos el foco de esto. Necesitamos tener un consultor o un preparador de nuestro proyecto en función de lo que se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental, que esté consciente de la necesidad y de la importancia de la utilización de las guías en este proceso. El tercer punto que nosotros hemos definido es la relevancia que significa tener una definición sobre las partes, obra y acción del proyecto. Esto básicamente nos va a permitir tener una visión clara sobre las interacciones que tiene el proyecto respecto a nuestra área de influencia. Muchas veces nos encontramos que los titulares no tienen la información, que poco a poco la van generando o solamente llegan con la idea. No es necesario tener la ingeniería de detalle, pero sí por lo menos en alguno tener la ingeniería conceptual y para otros aspectos tener la ingeniería básica del proyecto para poder ser presentada correctamente y evaluar los impactos que el proyecto tiene en función del área de influencia. Pero suele suceder que en general los titulares no tienen claridad o bien los antecedentes que son parte del capítulo 1 no se encuentran disponibles o son muy escasos. Y eso claramente dificulta la realización de las caracterizaciones ambientales o de la línea de base ambiental, que permite finalmente realizar un análisis puntual, acucioso respecto al entorno y al área de influencia. Es importante tener y exigir la definición de las partes y obras y acciones del proyecto. Muchos de los proyectos que fueron parte del análisis que realizamos, que no fueron admitidos o que bien fueron sacados del sistema de evaluación de impacto ambiental a través del desistimiento o un rechazo, es porque este punto no estaba bien desarrollado. Otro aspecto que puede suceder es que los plazos se alarguen
porque hay aspectos de la descripción del proyecto que básicamente no están y que son consultados reiteradamente dentro del proceso de evaluación. Un cuarto punto es la competencia profesional. Sin duda, el equipo profesional debe tener experiencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. No podemos descartar ni tener un proyecto importante, una gran inversión como titulares, si no tenemos un equipo bien conformado, con los profesionales correctos, que puedan definir correctamente el área de influencia, que puedan definir y acompañar al cliente en definir las partes, horas y acciones de un proyecto determinado. Por ello, con claridad se deben definir al principio cuáles son los requisitos del equipo en cuanto a sus competencias, y de esa forma conformar un equipo profesional que tenga claridad sobre los roles y responsabilidades según la experiencia que tengan. Por lo tanto, primero que todo, el jefe de proyecto tiene que ser un jefe proyecto o bien un encargado de proyecto que tenga clarísima cuáles son las partes que van a constituir una declaración de impacto ambiental, las guías que van a pertenecer, tener un control y experiencia sobre el desarrollo de las caracterizaciones ambientales. Entonces, de alguna u otra forma, sí es necesario tener una competencia profesional respecto a ello o experiencia. Si bien es cierto, puedo tener titular, me tengo que acompañar de personas que sí tengan experiencia, que me puedan guiar o ayudar frente a alguna problemática dentro del proceso. ¿Ok? Y otro aspecto importante es que dentro de esta competencia profesional estén claras cuáles van a ser las revisiones, las reuniones que se van a realizar para el desarrollo del proyecto, tanto en la definición del capítulo 1 o de las obras, partes y acciones de un proyecto determinado, y posteriormente para los siguientes capítulos donde vamos a tener que interactuar con los especialistas, tanto de flora, fauna, arqueología, que nos permitan hacer una caracterización y determinar el área de influencia de nuestro proyecto y permitan descartar cualquier efecto adverso que tenga el proyecto y por lo tanto no tenga que salir porque no se logra ejecutar una real compatibilidad del proyecto con la característica o la vía de ingreso. ¿Ok? El equipo de trabajo es clave para facilitar las comunicaciones, para facilitar la confianza, para el flujo de información. Por lo tanto, es importante definir las competencias profesionales al momento de realizar una declaración o encargarle a un tercero que lo haga. Y finalmente, es el ajustar los tiempos Lixara. No es una buena práctica el pedir aplazamiento o solicitud de aplazamiento, porque esto retrasa tanto el proyecto en su implementación como también los procesos de evaluación ambiental. Entonces, no solamente tiende a hacer a no cumplir con los cronogramas de trabajo internos, sino también con los que tiene el SEA. Por lo tanto, eso también significa mayor presión a la evaluación, mayor exigencia a la evaluación. Entonces, los plazos de ejecución en general para un proyecto son muy valiosos. Por eso, el tiempo que pueda tardar el proceso de evaluación tendrá directamente influencia sobre su base económica, respecto a los costos que tiene un proyecto, a la rentabilidad que tiene un proyecto, y finalmente al tiempo que va a tardar el inicio de la ejecución del proyecto. Y es por eso que es muy importante concebir que cumpliendo las recomendaciones que hemos dado en los 4 puntos, este último punto va a ser totalmente controlado. Bueno, finalmente, y en resumen, básicamente tenemos 5 puntos que tenemos que trabajar: el cumplir con los contenidos específicos. Recuerden realizar todo lo que son revisiones de otros proyectos, hacer análisis de pertinencia dentro del mismo proceso, utilizar las guías de evaluación de impacto ambiental,
hacer que los especialistas la utilicen, confirmar que los especialistas la están utilizando, concretar que el formato que se tiene que presentar al sistema de evaluación de impacto ambiental viene en el formato exigido por la DIA, formato SHAPE, KMZ, CAT, el que sea necesario y que esté establecido por DIA, que los planos tengan el formato necesario, 1 a 50.000, 1 a 25.000, todo ese tipo de aspecto está dentro de los procesos de las guías, o está establecido en las mismas guías de evaluación ambiental. En tercero, definir las partes y obras y acciones del proyecto, la importancia y la relevancia que tiene esto para definir el área de influencia y las caracterizaciones ambientales, la competencia ambiental y el ajuste de los tiempos que tenemos que controlar en función de las otras 4 recomendaciones que tenemos. Eso teníamos preparado para el día de hoy en este webinar. No sé, Jorge, si hay alguna consulta, pregunta, duda. Gracias, Víctor, por tu presentación. Gracias por ilustrarnos. Es un tema igual denso. Hubo muchas preguntas de nuestros asistentes y en aras del tiempo quiero darle el pase a Jorge porque él respondió muchas de las preguntas que se hicieron durante la exposición, pero quiero ahondar en varias que le llamaron la atención y que pueden clarificar aún más las dudas que tenga nuestra asistencia. Así que, Jorge, te cedo la palabra para que con Víctor puedan ir complementando. Súper, Giselle. Víctor, mira, dentro de las cosas que nacieron como consulta, quiero que nos ayude a clarificar en muy breves palabras qué es lo que es el área de influencia de un proyecto, ¿ya? Y a partir de esa definición, quiero que me comentes respecto a la línea de base, cuándo es necesario hacer una línea de base que tenga un contraste, ya sea primavera-otoño, si es aplicable en días, en estudio de impacto ambiental es evidentemente aplicable, pero un poco de esa referencia, área de influencia, línea de base, si es aplicable en día o no, el contraste del monitoreo. Wow, es una pregunta bastante interesante. Bueno, primero que todo, no quiero, existe una guía de definición de área de influencia, pero quiero hacerlo en palabras simples. El área de influencia es aquella área determinada en lo cual se entiende que el proyecto va a tener impactos dentro del desarrollo de sus actividades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un área de influencia de flora y fauna puede ser definida de acuerdo a la caracterización de esa flora y fauna alrededor del proyecto, la interacción que tiene este proyecto respecto a ello. Por ejemplo, los vehículos que transitan pueden extender el área de influencia por todos los caminos que pueden existir alrededor de un proyecto terminado, o bien para una caracterización de área de influencia para un proyecto fabril, solamente se puede circunscribir quizá a unos metros de distancia respecto a ese sitio en particular, dado que hay una barrera que son los muros del sitio respecto a la área aledaña. Entonces, va a depender proyecto a proyecto, pero básicamente el concepto es hasta dónde podemos determinar la interacción, tanto positiva o negativa, de los impactos que tiene mi proyecto con su entorno. ¿Ok? En función de la segunda pregunta, línea base y caracterización, puedo ser mucho más concreto. La línea de base y caracterización, desde el punto de vista de una DIA, siempre se habla de una caracterización ambiental y no de una línea base. Y respecto a los estudios, siempre se habla de una línea de base y no de caracterización ambiental. ¿Cuál es la diferencia? Es la calidad y la cantidad de la información. En general, cuando tenemos que contrastar invierno-verano, en general son en las líneas de base, estamos hablando de los estudios de impacto ambiental, se debe constatar el comportamiento, por ejemplo, de la fauna en estas distintas épocas del año al momento de las distintas etapas de un proyecto, tanto construcción como operación. En la caracterización no necesariamente hay que hacerlo en el contexto de una DIA, solo basta con quizás con una
muestreo particular donde exista mayor cantidad de fauna que es en primavera, por ejemplo. Entonces, si logramos que el proceso de generación de la DIA con la descripción del proyecto y la caracterización de fauna se logra hacer en el momento de mayor existencia de fauna en el lugar, que es en primavera, claramente con eso basta dentro del proceso, ¿ok? De la caracterización. Pero siempre hay que buscar esas instancias, por eso es importante que el especialista de flora o fauna, en este caso, tenga claridad en qué momento se puede realizar. Muchas veces nos hemos encontrado que los especialistas que trabajan con nosotros nos dicen, no es el momento ahora, esperemos 2 meses más, o lo vamos a hacer en septiembre cuando inicie la primavera, porque es el momento en que una declaración de impacto ambiental puede entregarle la mayor información de esa línea o de esa caracterización ambiental en particular. No sé si con eso respondí. Sí, sí. Un poco tratando de armar varias cosas en una sola pregunta. Hay gente que pregunta que si existen proyectos que tuvieron una RCA a través de un estudio de impacto ambiental y que si sus modificaciones pueden ser ingresadas a través de DIA. Y considerando ese contexto, ¿cuándo es recomendable o no de alguna forma particionar un proyecto? Porque lo que nosotros entendemos, la ley y el reglamento no lo permiten. Oh, buena pregunta también. Voy a empezar de la última. La ley no permite particionar un proyecto. O sea, no lo permite. No, eso se quiere decir que no se debe hacer. Nos hemos visto dentro de estos procesos, la experiencia que tenemos, en que los titulares, para disminuir la característica o por etapas de trabajo, van a construir una parte ahora, construir la parte posteriormente, otra parte posteriormente, presentan segregadamente los proyectos y en teoría o en el subconsciente o se subentiende que puede haber se puede participar del proyecto. Lo correcto es presentar el proyecto completo, desde la etapa 1 a la etapa futura. Si eso no logra suceder, hay que explicarlo dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se someta a la otra parte del proyecto. Lo importante es que el sistema de evaluación de impacto ambiental, o en este caso el SEA, o en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente posterior, de manera posterior, no identifique que la presentación o la secuencialidad de esa presentación significó una división del proyecto. ¿Ok? Si no se logra identificar o que no tienen relación, por ejemplo, voy a ser súper abierta en este aspecto, siempre pasa con los áridos, que quieren particionar los proyectos porque quieren hacer el proyecto de extracción por un lado y quieren hacer la planta de árido en otro lado. Entonces, típico, ya, el SEA pregunta o la superintendencia, perfecto, usted los toma y ¿dónde los lleva? Si yo logro demostrar que no existe relación entre ambos proyectos desde el punto de vista comercial, podría ser que la superintendencia no tome ninguna acción respecto a ello. Pero si se logra identificar que realmente el mismo proyecto con otro nombre o que finalmente el mismo titular con otro nombre, sí se puede, la superintendencia puede tomar acciones por temas de vínculo entre uno y otro. Y la primera pregunta, no sé si me la puedes recordar, por favor. Si los proyectos que fueron evaluados a través de un estudio y que tienen RCA, sus modificaciones posteriores pueden ser a través de DIA. Sí, puede ser a través de DIA. Va a depender de las características de las modificaciones. Si las modificaciones, tú haces el ingreso de acuerdo al mapa conceptual que mostramos al principio, realmente al evaluar te das cuenta de que no tiene incidencia sobre el artículo 11 de la ley, puedes ingresarlo como una DIA simplemente. Sí, otra cosa que tiene que ver con lo que acabas de decir de ese diagrama de flujo. ¿Cuándo un proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental y cuándo lo hace a través de una guía o un estudio? ¿Perdón?
¿cuándo un proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental y cuándo lo hace a través de DIA o un estudio? ¿Cuáles son como nuestros tips respecto? Bueno, los tips, los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental están definidos en el artículo 3 del reglamento del CIA, ¿ok? Que el decreto 40 puede identificar el artículo 3, están todos los proyectos descritos, y cuando lo hace a través de un estudio, una DIA, va a depender. Es una DIA si solamente cumple con el artículo 10 y no con el artículo 11, y es un estudio cuando estableces que sí hay aspectos del artículo 11 que están presentes en el proyecto, como por ejemplo no sé, efectos significativos sobre la flora y fauna, efectos significativos sobre las emisiones, sobre el medio humano, entre otros aspectos. Esas son las etapas a cumplir. Perfecto. Otra cosa que puede ser interesante, ¿es posible regularizar proyectos existentes previo a la publicación de la ley de base? ¿Es necesario? Si existe alguna modificación que signifique ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, sí. Cierto. Esas son como, yo traté de compilar varias cosas, que hay preguntas que no están formuladas textualmente igual, pero en el contexto de la duda, yo las traté de compilar, entonces creo que la mayoría ya la respondimos. ¿Alguna otra? ¿Me permiten, Jorge y Víctor? Claro. Algunos oyentes pidieron querer saber si podían tener acceso al PPT que tú presentaste, Víctor, si se les puede enviar. Ah, sí, súper, Giselle. La exposición que preparó Víctor está publicada en nuestra web, en better.cl, a través de un formato que se llama Newsletter o publicaciones, y ahí pueden encontrar la misma información que Víctor mostró de forma gráfica, y puede ser como un puntapié inicial. Si necesitan algún antecedente adicional, igual nosotros nos vamos a contactar posteriormente, no sé si día o mañana, con cada uno de los asistentes para compartir esta experiencia, ¿ya? En oportunidades pasadas volvimos a publicar el video, porque este está grabado. O Por está siendo supuesto. grabado. Así es. ¿Tienen algo más que agregar? Porque ya estamos con el tiempo para despedirnos. Entonces, todo bien. Muchas gracias por la oportunidad de presentar, de transmitir este tipo de aspectos que son relevantes para nosotros y transmitirlo a nuestros clientes, a nuestros pares. Sabemos que el compartir conocimiento es una cosa que nos caracteriza como empresa, y dentro de este proceso ustedes pueden identificar no solamente a través de la presentación, sino a través de nuestra newsletter, donde explicamos un poco más en detalle lo que nosotros presentamos o simplemente los servicios que hacemos. Así que muchas gracias, Giselle, Jorge. Agradezco a la Gerencia General de Better por darme esta oportunidad de poder presentar en este webinar. Sí. Y gracias a todos. Hay un montón de preguntas que aparecieron en los últimos 2 minutos. Voy a registrarlas. En algunos casos nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder esclarecer esas dudas que ameritan. Y como dice Víctor, agradecemos la instancia, a la gente que nos escuchó, y cualquier consulta que necesiten, better.cl, aparecen las formas de contacto y nos ponemos ahí a trabajar con ustedes. Correcto. Eso. Bueno, yo por mi parte, gracias Jorge, muchas gracias Víctor, le agradecemos mucho su disposición, también a nuestra asistencia que se mantuvo ahí, expectante, bien curiosa de aclarar muchas dudas, así que también les agradecemos mucho.
Y quiero, antes de despedirme, reiterarles nuestro agradecimiento y como señaló Jorge, cualquier duda, cualquier consulta, puede dirigirse a nuestro sitio web better.cl y ahí van a encontrar toda la información sobre este webinar, otros webinars que hemos realizado anteriormente y, por supuesto, los canales de comunicación están abiertos para cuando ustedes dispongan y tener mayor información y contacto con Better, con la consultora Better. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Chao, chao.